y hoy vamos a hablar de un tema fascinante que nos va a ayudar a apreciar más una parte de nuestra historia. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, querido Alan. Realmente estoy emocionado por el tema de hoy. ¿Y tu pasión por este tema nace ya estando aquí o tú desde que llegaste a México ya eras un investigador? Cuéntanos un poquito de esa historia. Llegué a México y empecé a leer, pues ver la historia, personajes y dije, pues eso es algo interesante. Me empezó a interesar muchísimo y pues con un amigo, Francisco, pues estuvimos como yendo a las primeras convenciones a la Casa de Moneda, empezamos a ver las cosas, investigar y luego resultó que pues empezamos a mezclar las cosas de no solo coleccionar a estudiar, pero además ir a búsquedas, ir a expediciones. La idea es que pues charlar un poquito de la investigación, un poquito de los llamados highlights de la misma y también unos tips y cosas de la historia de la numismática de México. Debo decirles que Alan acaba de publicar su último libro, él es autor de varios libros y acaba de publicar su último libro en el que nos habla precisamente del eslabón perdido, de este enigma de la historia numismática mexicana, esa moneda de 4 reales legendaria que ha habido mucha polémica de si existió, si no existió, y cuál es la importancia de la moneda en México, porque deben saber que México fue el primer lugar de América, si no me equivoco, de América, en donde se acuñó una moneda, ¿no? México es impresionante en general por su historia, por la moneda, pues se refleja muchísimo dentro de la misma. La primera ceca se utiliza mucho como un término numismático, es el lugar o origen o casa de moneda donde se acuñaron dichas monedas. Entonces las primeras monedas desde Alaska hasta Patagonia se hicieron en México y precisamente en la Ciudad de México. Y entonces en 1535 pues recibieron esta autorización oficial, formal, y en 1536 ya empezaron a acuñar monedas. Y la primera moneda jamás acuñada dentro de las Américas se llama de la serie de Carlos y Juana. La primera empezó en 1536 hasta 1542 y la segunda, que esta pertenece, es 1542 hasta 55. Y lo vemos porque bajo de las columnas ahí hay unas olas. No sé si se pueden ver, pero son unas como olas de agua. Sí. Y entonces esto significa que aunque no hay una fecha, sabemos que esa es la segunda serie. Entonces esta moneda fue pues de la primera acá acuñada en la Ciudad de México. Oye, y las monedas eran de plata pura y de oro también, ¿no? ¿Había de oro también? Hay de oro, hay de plata. Normalmente no son puras tal, porque ambos metales son muy pues maleables y son suaves en comparación a otras, entonces lo hicieron de diferentes formas, pero aleaciones que son principalmente en oro o plata y luego una mezcla con algo, cobre, un tipo de otro metal que puede estar zinc un poquito, dependiendo muchísimo a qué fue y cómo fue, pero se empezó a pues refinar el proceso. Las de plata se llamaban reales. Platas se llamaban reales y escudos siempre son de oro. Entonces, cuando escuchamos 8 escudos, significa que hubo una moneda de 8 escudos que se representaba como una moneda de oro. Llegamos al siglo XIX y precisamente 1811 a 1814. Y ahí es donde José María Morelos y Pavón pues hace una cosa increíble, revolucionario, además de pues, ser líder insurgente, pero en este caso, el 13 de julio de 1811 emite un bando para una moneda provisional de cobre que va a actuar como la primera moneda en México fiduciaria. Y eso en grandes rasgos significa que no fue de plata ni de oro, únicamente representaba esta moneda. Entonces lo hicieron de cobre. Eso causó mucha polémica, mucho problema. Hubo una sequía tremenda económica en el momento. Después de su creación de la provincia de Tecpan, que abarca pues, principalmente Guerrero y unas partes, luego empieza con el bando. Y eso es donde pues, se arranca la historia de esta moneda. Bando es un edicto o documento oficial que en este caso el líder insurgente, Morelos, él
llegó con una persona que lo iba a transcribir, un escribano público, y dictó qué se tiene que hacer, las normativas, por qué se va a hacer esta moneda, cómo va a ser, qué símbolo va a tener, cómo va a funcionar, lo firmó y luego lo dejó la indicación de pues, que se replican. Ahí es donde empieza la historia del libro. Normalmente las denominaciones iban medio real, 1 real, 2 reales, espacio, 8 reales. Entonces mi primera pregunta fue, ok, ¿qué sucedió con los 4 reales? Pues los realistas, ellos que fueron todavía sujetos a la corona y siguiendo indicaciones, seguían acuñando las monedas y ellos tenían en sus monedas el 4 reales antes, durante y después de la Guerra de Independencia. Hay una transcripción del bando mismo del 13 de julio de 1811 y dice, y de la moneda si fuera peso, tostón, peseta, real, medio real, incluye esta palabra tostón, y tostón actualmente es igual a 4 reales. Entonces, si escuchamos 4 reales o sacamos algo de esta plática de Morelos, alguien dice tostón, está hablando de 4 reales. Y ahí es donde empezamos a ver, pues bueno, pero ok, puso en su documento, en su bando, su edicto, puso él que se van a incluir, tal los menciona, sí los menciona. ¿Y qué sucede menos de un mes después? El 12 de agosto de 1811, escribe una carta formal a su jefe, a Rayón, y dice, y vamos a tener esas acuñaciones sin los tostones de moneda inútil. Entonces ahí es donde yo llegué y dije, bueno, ok, ¿por qué hay una contradicción? No pude entender y bueno, seguía escribiendo, seguía yendo a expediciones. Llegué a una reunión con una persona. Estuve sentado en su sala de espera y viendo y pues ok, empezamos a platicar así como que no fue nada relacionado con la búsqueda, la investigación, nada. Pero abrí la boca y dije, pues sí, pues estoy trabajando un trabajo de Morelos porque está haciendo eso. ¿Te gusta Morelos? Encontré en ese transcurso el documento original de José María Morelos y Pavón, puño y letra firmado sobre el bando de moneda, al fin firmado por el mismo Morelos, 1811, el 13 de julio en Tixla. Entonces se puede ver y contrafirmado por Félix Ortiz. Entonces técnicamente acá eso fue como el grial documental que yo pude ver y encontrar. Tengo un estudio que se realizó, 3 estudios del mismo documento, por nada más del Archivo General de la Nación, Banco de México y un especialista en documentos antiguos y colecciones de arte. El dictamen general de las 3 entidades, en este caso, en unanimidad dijeron que, ¿saben qué? Ese documento es fidedigno. Estudiaron la tinta, la composición del papel, vieron cómo fueron las firmas, qué fue. No hay mención en este documento del tostón. Entonces, ¿qué significa esto? Si no hay mención en el original documento y hay un remate enfático de la carta de Morelos a Rayón, no hay contradicción. Entonces, jamás tuvo José María Morelos y Pavón la intención de acuñar esta moneda. Y se esclarece completamente con esto. ¿Dónde nos lleva eso a la numismática del día de hoy? Porque México también comentó que es increíble que la gente en la casa de su abuela, recuerden que siempre lo guardaba monedas. Realmente que pensamos, Eduardo, a veces encuentras tesoros y cuando pensamos que es tesoro, en esta parte de esta charlita, que quiero hacer es que de verdad dar unos tips que pueden sacar de esta plática, muy significativa herramienta para determinar si es falsa o no. Un imán. Entonces, si esto pega así y le escuchamos el clic, sabemos que es falsa. De las monedas mexicanas que están en circulación, ¿puede haber en alguna de ellas algo de un valor especial actualmente o a partir de cuándo ya empieza a ser una moneda posiblemente especial? Es una súper pregunta, Eduardo, y también tengo una de mi colección que mi esposa encontró. Y entonces, esos son 10 pesos normales de 2007. Pero esta, por razones de la misma gráfica, que lo pueden ver pues, en la circunferencia acá, es invertida. Y cuando están viéndolo en esta moneda, hicieron un error, y por este error
este 10 pesos en su condición, pero ¿cómo está esta ahorita? Tal vez 300 o 350 pesos. Entonces, esos 10 pesos pues tienen valor de pues 300, 350 pesos. Y la moneda precisamente no tiene que ser antigua. Uy, pero tiene que ser de 1700. No, actualmente hay modernas versiones. La segunda herramienta, además de cualquier lupa, cualquier cosa, porque sí se tiene que ver los detalles, pero cualquier libro, cualquier de las monedas de Coins Prices, hablan de monedas de Estados Unidos, de México, de Canadá. Pues mi moneda es un poquito sucia, lo voy a pulir. Con bicarbonato y limón. Y luego con el raspar un poquito el cepillo y va a quedar precioso. Sí, precioso, de 50% menos valor de tu moneda. La moneda tiene que mantener su patina natural. Entonces, cuando hay cosas que son pequeñas, polvo o algo, se puede poner en agua tibia, así un poquito jabón normal, así, no tallar, no hacer ni con los dedos, y jamás lo agarramos, porque si lo agarramos de esta forma, ya estamos poniendo el aceite del dedo. Entonces, lo agarras así de esta forma si lo tienes. Normalmente tienes guantes, normalmente tienes algo que no se cae. Lo he visto terroríficas cosas en las convenciones donde alguien agarra una moneda de $3,000 y se cae en la mesa y dices, no puede ser, no puede ser. Es como que pon una charolita, pon algo acá que está. Pero jamás, Eduardo, lo limpiamos. Es una cosa que no debemos limpiar, no debemos pulirlas, no debemos, peor aún, tienen químicos y lo venden. Te limpiamos sus monedas y lo ponen de una forma donde completamente lo inmersan en este químico y ya se daña. Es irreparable, no puedes repararlo. Ese tipo de tips nos puede dar la primera como pista a ver si las cosas están realmente auténticas o no.